amiguitos de YouTube. Para entender la regla de la cadena, primero tenemos que remitirnos al concepto de lo que es una función compuesta, es decir, una función dentro de otra función. Como podemos ver aquí, esta función puede ser expresada como f de g de x, donde esta función g está dentro de f. Esto mismo lo podemos expresar de otra manera, es decir, otra notación que sería f o g de x, que viene siendo exactamente lo mismo. Y aquí tenemos escrito la manera, en este caso tenemos ya escrito cómo se resuelve una función con regla de la cadena. Entonces, como decíamos antes, esta función está dentro de esta. Entonces lo que tenemos que hacer es primero derivar la función que está afuera, es decir, f, y luego cuando ya obtengamos ese resultado lo tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está dentro, es decir, g. Para que entendamos mejor esto, vamos a ver dos ejemplos. Entonces primero vamos con este caso, sen de 2x. Para derivarlo, tenemos que saber que la derivada del seno de un ángulo es el coseno de ese mismo ángulo. Por lo tanto, la derivada de la función que está afuera, sin tocarlo de adentro aún, sería cos de 2x. Una vez tenemos esto, como les dije anteriormente, tenemos que multiplicarlo por la derivada de la función que está adentro, que en este caso, como ya todos sabemos, es 2. Entonces lo multiplicamos por 2. Luego simplemente resolvemos esto y entonces tenemos que la derivada de seno de 2x, utilizando la regla de la cadena, sería 2 cos de 2x. Ahora vamos a tomar este ejemplo. Esta misma expresión la podemos poner de esta manera. Sen de x al cuadrado. Entonces ahora, siguiendo los pasos, vamos a derivar primero lo que está afuera, que nos quedaría de la siguiente manera. 2 sen de x, y como sabemos le tenemos que restar 1 al exponente, entonces pues vamos a ponerlo por allá, vendría siendo imaginario. Y ahora tenemos que multiplicarla por la derivada de lo que está dentro. Como dijimos anteriormente, la derivada del seno de un ángulo es el coseno de ese mismo ángulo. Entonces lo multiplicamos por el coseno de x y ahora ya simplemente tenemos que resolver esa expresión, que nos daría de la siguiente manera. Ya estaría listo. Bueno, entonces para continuar con la demostración de la regla de la cadena, hay que tener en cuenta que la derivabilidad implica continuidad. Entonces aquí podemos ver otra notación. Aquí y y u serían las funciones, u de x sería una y y otra, u de x sería la que está dentro de la función y. Esto lo podemos escribir de esta manera. La derivada de y sobre la derivada de x es igual a la derivada de y sobre la derivada de u por la derivada de u sobre la derivada de x. Esta sería la otra notación. Y para lo siguiente que vamos a hacer hay que tener en cuenta que las funciones y u son derivables en x. Como y u son derivables en x, podemos continuar diciendo que la derivada de y sobre la derivada de x es igual, para definirla primero que todo, al límite cuando el cambio de x tiende a 0 del cambio de y sobre el cambio en x. Esa sería la definición de la derivada. Eso vendría siendo lo mismo, igual a el límite cuando el cambio en x tiende a 0 del cambio de y sobre el cambio de u por el cambio de u sobre el cambio de x. Para que esto quede como está acá arriba, uno simplemente podría llegar y cancelar acá, pero pues para el propósito de la demostración hay que entender que se hacen dos factores, o sea que se puede separar el límite. El primer factor, que sería este, viene siendo así: el límite cuando el cambio en x tiende a 0 del cambio de y sobre el cambio de u por el segundo factor, que viene siendo este, el límite cuando el cambio de x tiende a 0 del cambio de u sobre el cambio de x. Bueno, entonces teníamos ya estos dos factores. Lo que hay que hacer ahora es entender cómo salen los que se presentaron arriba. Entonces primero tomamos este, donde sí está u, y como ya se dijo ahora, u es derivable en x. Por eso simplemente no cambiamos nada, y esta, que es la definición de la derivada en x,
la podemos ver como derivada de u sobre derivada de x. En este caso, tenemos que tener en cuenta que cuando el cambio en x tiende a 0, el cambio en u también va a tender a 0. Es por esto que aquí hay que cambiarlo. Aquí el cambio lo ponemos cambio en u y es lo mismo, tiene un cambio que tiende a 0 y ya podemos decir el cambio de y sobre el cambio de u y verlo simplemente por la misma razón. La derivada de u es derivable en x como la derivada de y sobre la derivada de u. Este es el primer factor que veíamos al principio y este es el segundo.